Hola, yo de nuevo por acá. Esta vez quiero compartir un libro que me ha cautivado profundamente. Se llama La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Grinberg fue un neuropsicólogo, académico, investigador científico y escritor, ¿no? Tiene más de 50 libros publicados. Y en concreto, llegó a mí en un momento preciso de mi vida. Un tiempo de transformación profunda que comenzó en octubre, en realidad empezó en abril, ya, no importa cuándo empezó. El asunto es que ya saben que cuando decidí hacer el curso de sanación mediúmnica, todo empezó a moverse. Desde entonces he venido canalizando, escribiendo muchísima información, al punto de llenar ya 3 cuadernos completos, que yo siento que es como un curso entero para mí, para cómo yo funciono. Como suele pasar, las sincronicidades aparecen cuando es el momento. Y este libro llegó en el momento, ¿no? Y al leerlo sentía una y otra vez que estaba leyendo una explicación teórica de algo que yo ya venía viviendo y experimentando. Entonces era, ya. Por eso quiero compartirlo de forma simple y llevable a lo cotidiano, porque el libro en sí es denso, pero me apasionó tanto que igual lo leí, regresaba, volví a leer. Así que la profesora que vive en mí siempre busca explicar lo complicado en lo más simple posible. Entonces, he intentado organizar la información de los distintos capítulos y enlazarla como una secuencia, ¿no? Porque a mí al menos me ayudó mucho a darle ese orden. El libro comienza con una idea fundamental. La percepción no es pasiva. La mente no recibe la realidad tal como es, sino que participa activamente en su construcción. Normalmente creemos que el mundo está ahí afuera y que nosotros solo observamos. Grinberg dice que no. Dice que la realidad que experimentamos no es una copia exacta del mundo, sino el resultado de cómo nuestra mente organiza la información. Entonces, según el libro, existe un campo de información, la realidad en sí, la verdadera, que contiene todas las posibilidades. Entonces la mente no puede percibirlo todo, así que selecciona, ordena, estructura su partecita. Y a eso que queda organizado es lo que llamamos realidad. Por eso 2 personas pueden estar en el mismo lugar, vivir experiencias completamente distintas, no porque el mundo cambie, sino porque sus mentes organizan la información de manera diferente. La mente no inventa la realidad, pero sí decide cómo aparece. Entonces, es como un filtro que da forma a lo que percibimos, ¿no? Y de ahí que la realidad que vivimos dependa de nuestro estado mental, emocional y de nuestro nivel de coherencia interna. Cuando estamos alterados, la realidad se vuelve confusa, ¿no? Cuando estamos calmados, se percibe con más claridad. No vemos la realidad tal como es, vemos la realidad tal como nuestra mente puede organizarla. Ahí es importante. Entonces, el libro profundiza en la idea de que este campo de información existe antes de la percepción. No es material, no es algo místico en sentido religioso. Es una hipótesis científica para explicar de dónde surge lo que percibimos. Entonces, la mente entra en contacto con ese campo, selecciona información y produce una experiencia concreta, ¿no? Entonces, lo que vivimos es siempre una configuración parcial del campo, nunca el campo completo. Y como cada mente tiene una estructura, una historia, un nivel de coherencia distinto, la realidad percibida pues también va variando. Entonces, el campo no impone una realidad fija, la realidad emerge de la interacción entre el campo de información
y la estructura de la mente de cada uno, a nivel biológico. No es todo solo mental, ni todo solo externo. Si cambia la estructura de la mente, cambia la realidad percibida, ¿no? Entonces, esto abre la posibilidad de cambios profundos en la experiencia, de estados ampliados de percepción, de reorganización personal. Más adelante, Greenberg introduce otra idea clave, que es que el observador no es neutral. No existe un yo separado mirando el mundo desde afuera, ¿no? El observador forma parte del fenómeno que observa. Y la realidad percibida depende tanto del objeto como del estado del observador. Por eso, cambiar el estado interno de quien observa también cambia la experiencia de la realidad. La percepción depende de la atención, depende del estado emocional, depende del nivel de coherencia interna y del grado de interferencia mental que tengamos, ¿no? Cuando la mente entra o se puede quedarse afuera. Luego el libro explica que la calidad de la percepción depende directamente del nivel de coherencia de la mente. Cuando hay interferencia, la realidad se percibe distorsionada. Y cuando hay coherencia, se percibe con mayor claridad y mayor fluidez. ¿Y qué es interferencia? Es todo lo que rompe la organización clara de la mente, ¿no? Exceso de pensamiento, emociones no integradas, tensión interna, contradicciones internas. Entonces, la interferencia no crea la realidad, pero sí la distorsiona. Entonces, la coherencia, en cambio, es un estado en el que los procesos mentales están alineados. No hay conflicto interno fuerte, la atención es más estable, el ruido mental disminuye, ¿no? En coherencia, la mente organiza mejor la información del campo. Entonces, cuando la mente está coherente, la experiencia se vuelve más simple. Hay menos confusión y la realidad parece ordenarse mágicamente. No porque el mundo cambie, sino porque la mente deja de desordenar lo que percibe. Entonces, el libro también habla de los estados ampliados de conciencia, que son estados en los que disminuye el pensamiento habitual, baja la interferencia mental y la percepción se vuelve más flexible, ¿no? Pueden aparecer en meditación, en contemplación profunda, en trance o en experiencias espontáneas de claridad. En esos estados, la mente deja de organizar la realidad de forma rígida y accede a otras configuraciones del campo que antes no accedía. No aparece otro mundo, es el mismo campo organizado de otra manera. Y algo importante, los estados no se fuerzan, ¿no? El esfuerzo mental los bloquea. Entonces, surgen cuando baja el control, no hay expectativa. Entonces, no son estados superiores ni obligatorios, son solo posibilidades de la mente, pero muestran que la percepción no es fija y que es posible salir de patrones rígidos de experiencia. Entonces, la sanación, según Greenberg, ocurre cuando se reorganiza la forma en que la mente estructura la experiencia. No es un acto mágico ni externo. Entonces, sanar no es eliminar un síntoma, sino liberar una estructura rígida de percepción. Y la mente puede quedar atrapada en patrones emocionales, mentales o perceptivos que distorsionan la experiencia. Entonces, cuando entra en mayor coherencia, esos patrones se aflojan. Entonces, la información se reorganiza, el sistema recupera equilibrio, el cambio ocurre desde adentro, no por imposición externa. La sanación no depende de la fuerza de voluntad ni de pensar positivo. Es un proceso de reorganización. Y si la percepción puede reorganizarse, el sufrimiento no es fijo y la experiencia de salud puede transformarse. Finalmente, el libro habla del silencio mental. Y el silencio no es ausencia de pensamiento, sino reducción de interferencia.
¿no? Es dejar de interpretar constantemente y no forzar significados. Es un estado de atención simple. En silencio, la mente deja de distorsionar y la información se organiza con mayor claridad, ¿no? No aparece necesariamente algo nuevo, solo desaparece la distorsión y eso ya es bastante, ¿no? El silencio no se crea, se permite. Surge cuando baja el esfuerzo y se suelta el control. El libro termina diciendo que la claridad no se alcanza acumulando ideas, sino reduciendo el desorden interno. Entonces, vivir en coherencia no significa perfecto, sino un funcionamiento más armónico. Y no se trata de escapar de la vida cotidiana ni de abandonar la mente racional, sino de integrarla dentro de un sistema coherente. Este libro de verdad ha sido para mí el resumen teórico de lo que ya venía escribiendo en mis cuadernos. Frases como estas lo expresan muy bien. A ver, les voy a compartir algunas. Acá las había anotado, las que quería compartir. Tú no canalizas entidades, canalizas coherencia. Yo decía, ¿qué es eso? Otra, sanar no es intervenir, es permitir que el cuerpo vuelva a su orden. Y acá hay otra. Lo que está cambiando en tu forma de estar es biológico, no espiritual. Es un campo neuroemocional profundo. Bueno, así tengo 3 cuadernos, ya les conté. Pero estas cosas son una de las que yo, wow, ¿y ahora qué se supone que haga con eso, no? Y bueno, han seguido, ya, no me voy por las tangentes. Eso que la ciencia describe como orden perceptual es exactamente lo que yo vivo desde mi don. No como algo que hago, sino como un estado en el que dejo de intervenir. Y en ese silencio activo la percepción, ¿no? Se afina y lo que aparece no es forzado ni añadido, sino el resultado natural de una mente y un cuerpo alineados. Tal vez no se trate de entender más, sino de interferir menos, porque nos encanta y quiero saber más y quiero entender más. Y cuando uno solo dice, por lo menos a mí me pasó cuando ya de esto hace algunos meses, de noche me despertaba con todas las cosas que me venían y hasta que llegó el día que me harté y dije, ya no me interesa entender, solo me interesa dormir, que mi cuerpo entienda lo que tenga que entender y que después me lo hagan saber en lo práctico. Santo remedio. Solté las amarras y todo se fue dando con muchísima más claridad, porque cuando la mente se ordena, en realidad no necesita ser forzada para mostrarse. Y aquí los dejo. Ya nos vemos la siguiente.